Hay algunos puntos fundamentales que nos ayudan a entender qué fue lo que pasó en Haití durante las últimas horas, cuando lamentablemente fue asesinado su presidente, Jovenel Moïse, a tiros en su casa de habitación. Vamos a empezar entendiendo qué es Haití. Ok, Haití es el país más pobre del continente. República de Haití se llama, es uno de los 13 países que forman la América insular, las Antillas o las islas del Mar Caribe, y es uno de los 35 países de América. Su capital y ciudad más poblada es Puerto Príncipe, pero además contarles que está ubicado en la isla La Española. Haití es un tercio de la isla La Española que comparte con República Dominicana. Proclamaron su independencia el 1 de enero de 1804, y esto es muy importante porque Haití tiene una historia gloriosa realmente. Fue el primer país en América Latina en acceder a un proceso revolucionario, no solo buscando la independencia, sino un proceso abolicionista de la esclavitud. Su base étnica fundamental, por supuesto, es de origen africano. Haití y Canadá son los únicos países de América donde el francés es el idioma oficial y hablado, en el caso de Haití, por una parte importante de su población, de hecho, la mayoría. Así es que, bueno, ahí hay elementos fundamentales. Comparte una isla con República Dominicana, es el país más pobre de América Latina, pero además ha enfrentado crisis políticas enormes durante los últimos años. Solo con contarle que en los últimos 35 años ha tenido 21 presidentes de la República. Ok, ¿qué fue lo que pasó en esta ocasión? Y aquí vamos a otro punto fundamental. Bueno, resulta que en las elecciones de 2010, porque, bueno, estaban previstas para enero de 2010, pero fueron pospuestas por un terremoto devastador que sufrió Haití. Finalmente, esos comicios se realizaron el 28 de noviembre de 2010. Y los candidatos más votados fueron dos, Mirland Manigat y el oficialista Jude Celestín. Y en tercer lugar quedó una persona que se llama Michel Martelly. Esto generó una crisis electoral porque la gente decía que Celestín, el candidato oficialista, había sido favorecido por un fraude cometido por el gobierno. Así es que se sacó de competencia y el 3 de febrero de 2011 se anunció el pase entonces de Martelly, que había quedado en tercer lugar, junto con Mirland Manigat. Esa segunda vuelta se celebró el 20 de marzo de 2011, y entonces Martelly resultó vencedor y se convirtió en presidente de la República. Después, en 2016, cuando venían las elecciones, en 2016, ahí hubo una crisis política. Michel Martelly renunció y se nombró de manera interina a un presidente, José Lermé Privert. Y entonces él duró un año de presidente interino, porque en las elecciones de 2016 se acusó que se había cometido un fraude. Finalmente, entonces, después de un año con el presidente Privert como interino, se escogió la autoridad electoral al empresario Jovenel Moïse, asesinado esta madrugada como nuevo presidente constitucional. Entonces, él ganó la elección de 2016, pero asumió hasta el 7 de febrero de 2017. Y este dato es fundamental. También, ¿por qué? Bueno, porque para la oposición, el presidente Moïse tenía que ser presidente hasta el 7 de febrero de 2021, que uno cuenta 5 años entre el 2016 y el 2021. No obstante, él insistía en que su gobierno terminaba el 7 de febrero de 2022 porque le comieron un año de presidencia producto de la crisis que desató las acusaciones de fraude. Y bueno, ya la oposición le había dado un ultimátum, o sea, realmente estaba en una crisis política. Haití está más polarizado y más empobrecido que nunca porque había una gente con Moïse ayudándolo o apoyándolo en que su gobierno terminaba hasta el 7 de febrero del año 2022 y otros que le exigían su salida, una buena parte de la población también, que por cierto se tiró a la calle sobre la salida de el presidente Moïse el 7 de febrero de 2021. ¿Quién era Jovenel Moïse? Y eso hay que entenderlo también. Bueno, él era un empresario, él nació en una familia pobre,
realmente allá en Haití, como la mayoría de los haitianos. Sin embargo, logró un éxito empresarial con bananas orgánicas, bananos que exportaba a Haití o que exporta a Europa, y se hizo una persona muy importante. De hecho, en 2015, meses antes de las elecciones de 2016, prácticamente era un absoluto desconocido. Y entonces, parte de su carta de presentación ante el electorado haitiano fue su origen rural, y también la segunda bandera fue su éxito, el éxito que él logró de algunas iniciativas empresariales, y entonces él se presentaba como un ejemplo de que se podía salir adelante. El tiempo de la presidencia de Moïse fue difícil. Él se enfrentó a acusaciones de corrupción, tuvo que lidiar con una ola de protestas antigubernamentales que a menudo eran violentas. A principios de este año, de hecho, tuvo otra ola de protestas generalizadas que sacudieron la capital y también otras ciudades del país, y la gente, mucha, exigía la renuncia. Ahí empezó la discusión de si tenía un año más o no. La cosa es que él, en octubre de 2019, suspendió por 2 años las elecciones parlamentarias. Y entonces esto fue realmente un escándalo, porque la gente sospechaba que él lo que quería era empezar a gobernar de forma dictatorial. De hecho, la oposición empezó a llamarle dictador. Él, en enero de 2020, disolvió el Parlamento y empezó entonces a gobernar a puro decreto presidencial. Y así justamente llegamos hasta hoy. De hecho, él había planteado un referendo para hacer una nueva constitución que, historia vieja en América Latina, sus críticos sospechaban que lo que quería era anular la prohibición de reelegirse de manera continua que existe en Haití. Bajo ese cuadro de una crisis realmente compleja, es que nos llega la noticia, triste por supuesto, del asesinato de un presidente en ejercicio en uno de los pueblos de nuestra América. No era un ángel el presidente de Haití, para nada. Tenía críticas por dentro, sí. Lo lamentable es que durante las últimas horas nos hemos devuelto décadas en nuestro continente al zanjar la crisis política con sangre, otra vez, en nuestra América. ¿Qué sabemos del crimen? Simplemente sabemos que un grupo de hombres armados irrumpió en su casa de habitación privada. Ellos hablaban español y francés, que eso es un elemento muy llamativo, que también habla en español. Le dispararon a él, él falleció, y su esposa, la primera dama, que por cierto era compañera de secundaria del presidente, pues está muy grave en el hospital. Esperemos que estos puntos, que son fundamentales y muy básicos, nos ayuden a entender la gravedad y las causas de lo que durante las últimas horas ocurrió en Haití.